Hola mi gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo un video de cómo solucionar la pérdida de agua de un inodoro con mochila y algunos trucos. A medida que lo vas desarmando, tené mucho cuidado porque todo el sistema es prácticamente de plástico. Esta piecita se desengancha de esta otra, que es muy probable que se te caiga cuando lo abras. Así que ahí te muestro, esto va en esta posición y esto engancha acá. Destraba y esta siempre va en posición vertical ahí adentro. Esto que les voy a enseñar es un tip, truco, como quieran llamarle, muy casero que a mí se me ocurrió hacer después de renegar un buen tiempo. Para algunos quizás les parezca una pavada, pero acá no se trata de ser un experto, sino de ser efectivo, resolver un problema y ahorrar dinero. Para los que me siguen hace tiempo, saben de lo que les hablo. Y para los que están visitando el canal por primera vez, pueden buscar muchos trabajos que tengo sobre cierre cerámico, cueritos, ducha, termocupla, tanques, cocina, split, etc. Lo primero que tienen que hacer es cerrar la llave de paso y vaciar la mochila. Yo el trabajo, claro, ya lo hice, ¿sí? Ahora lo voy a ir explicando. Lo hice hace años y por eso se lo voy a mostrar. Así que bueno, esto acuérdense, sacan el resorte, esto y la piecita esta, córranla porque es muy probable que si no les quede en el fondo, pero igual ya saben cómo va, de esta forma así vertical. Ahora bien, vamos a explicar primero por qué pierde el inodoro en la gran mayoría de los casos. ¿Ven esta pieza completa? Esta es la válvula de admisión. Cuando apretamos el botón y se va el agua, esto baja. Van a ver. Ahí está. Vamos a esperar que suba, así les muestro cómo sube. Cuando el agua llega a este nivel, el flotador sube y el agua corta. Pero ¿qué pasa? A este lo dejan con mucho juego dentro de este otro. Entonces, cuando el agua va subiendo, yo veía que al tener mucho juego, esta piecita, ¿qué pasaba? Se me cruzaba y quedaba clavada y no subía. Al quedar clavada, el nivel del agua sigue subiendo sin tope hasta que empieza a salir por acá. Esto está precisamente para que salga el agua por acá y no rebalse la mochila. Entonces, cuando falla este flotador, el agua se va por acá, no se llena la mochila ni rebalsa, y entonces toda esta agua se va por el inodoro y es la que vemos que nos pierde. Al ver que tenía mucho juego acá y se me cruzaba, lo que hice fue, y acá viene el truco, le puse una gotita de silicona acá para que haga un poquito de cuerpo, le puse otro poquito acá de silicona y le puse 3 puntitos más de un solo lado. A la válvula van a dejarla secar bien o séquenla para ganar tiempo,
pero déjela secar bien para que agarre bien la silicona. Con esto que hice, poniéndole silicona en estos puntos que te mencioné, desde que le hice eso, sube junto con el agua de forma pareja y no se clava más. Yo lo hice hace ya más de 3 años que está trabajando y miren todavía cómo está. Funciona a la perfección. Fíjense cómo acompaña y sube perfecto. Y el agua corta. Y no me pierdo absolutamente nada, ni una gota en el inodoro. Una vez que dejan secar bien la silicona en esos puntos que le mencioné, lo prueban, lo arman y tema resuelto, ¿sí? Así que eso fue todo. Espero que les haya sido útil. La verdad que es bastante complicado mostrarlo en este lugar, pero bueno, hice todo lo posible. Así que les mando un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo video. Chau.